Bueno, nada, hoy seguimos con la lógica en la que estamos trabajando. Em, Recordemos un poco dos o tres ideas y presento a la persona que hoy nos acompañará. Recuerden que lo que nosotros estamos intentando es desarrollar un modelo, un trabajo, una manera de pensar la formación en el mundo del rugby, de jugadores y jugadoras, que tome en consideración siempre la idea de que la primera regla de oro en la formación de infantiles es formar personas. Después viene todo lo demás, pero primero tiene que ver con la sensibilidad acerca de la formación del jugador, de la jugadora en tanto que persona, para poder hacerlo, desarrollarse y poder ponerse en ese sentido, digamos, incorporar este tipo de cuestiones. Lo que nosotros hemos visto es que si esto es lo que queremos hacer, bueno, necesitamos un entrenador que cumpla con ciertas características, que tenga ciertas sensibilidades, ciertas maneras de entender las cosas y que pueda desde ese lugar dar respuesta a toda esta formación que es la que nosotros queremos desarrollar, que tiene que ver con el ser del individuo. Vimos la semana pasada, no, esta semana el lunes, un primer paso, que debo decir es parte del trabajo hecho con Fabi, que hoy nos acompaña, que tiene que ver con la idea de desarrollar esta competencia, esta destreza, esta habilidad del enfoque y del desenfoque. Y ver que esa capacidad de crear, de generar esa competencia, nos ayuda a desarrollar en términos personales un valor importante hoy en las relaciones sociales, que es la capacidad que uno tiene de ver más allá de lo inmediato. Desde el punto de vista de las dificultades, de los conflictos, de los problemas, les ayuda a los jugadores a visualizar de una manera más global las cosas que ocurren. Esta visión que vimos de me obsesiono con el conflicto y no puedo salir de él. Y desde el punto de vista de mejoría como jugador de rugby o como jugadora de rugby, genera una cosa que es importantísima, que es la habilidad, la capacidad que tiene el jugador de ver los espacios libres en el terreno de juego. Todo eso, esa trilogía que nosotros estamos intentando desarrollar, formarlo en el ser como persona, en valores, formarlo para enfrentar dificultades, problemas y conflictos, y formarlo para que pueda mejorar su performance dentro del juego, todo eso es de alguna manera la idea que yo creo que cada vez tiene más sentido del rugby neozelandés, de formar mejores personas para formar mejores jugadores. No podemos separar estas dos cosas. No podemos hacer una formación que sea en este sentido compartimentada, donde te enseño a jugar y ahora te enseño por otro lado a ser persona, sino que necesitamos que estas dos cosas convivan. Dentro de ese espacio, nosotros en la Unión Argentina de Rugby, por las distintas razones que venían al caso, eh, trabajamos un taller para jugadores y jugadoras de 17, 18, 19 años, vinculado a la gestión de la tensión y sobre todo, en ese caso, de gestión de la ira. Y ese taller que nosotros hacemos con los jugadores para enseñarlos a gestionar estas cosas, bueno, uno de los aspectos importantes de ese taller lo usamos el discurso que utiliza Fabiana, que es el discurso de la corporeidad, como un elemento clave, no solo desde el punto de vista de ayudar a los jugadores y jugadoras a gestionar la tensión y la ira, sino también como un fundamento clave para entender un proceso formativo de jugadores y jugadoras en base a competencias, destrezas y habilidades del ser. Creo que no sería posible hablar de lo segundo si no es a partir de hablar de una caracterización de ese jugador, esa jugadora, desde este concepto de corporeidad que yo le he pedido a Fabiana que hoy nos hable un rato sobre él, como para que podamos verlo, conversarlo entre todos y tener una idea acerca de lo que se trata. Bueno, Fabi, muchas gracias por acompañar, muchas gracias por estar. Nada, la idea es un poco como hablamos, contar
esto que contamos, que tú cuentas tan importante, cada vez tengo más claro de la trascendencia que tiene eso, y bueno, a escucharte, que a mí me encanta, así es que sería buenísimo. Nada, si te presentas, excelente y listo, buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos y gracias, Raúl, por el espacio. Yo me llamo Fabiana Chindemi, estoy trabajando con Raúl, soy profesora de educación física, soy licenciada en educación y bueno, tengo alguna trayectoria, pero yo siempre digo que la trayectoria más importante es el campo, la experiencia. El haber transitado más de 30 años en los patios y polideportivos con niños desde 3 años hasta adultos, en los centros de educación física, adultos mayores. Creo que la experiencia nos trae mucho también, aparte del marco teórico que podemos tener, ¿no? Así que los invito también a poder ir articulando esto que vamos hablando con las experiencias que ustedes van teniendo, porque me parece que es la mejor forma de poder armar un escenario de lo posible, ¿no? Yo siempre digo que hay un escenario ideal, que posiblemente sea el marco teórico que vamos a hablar, que es una postura filosófica, ¿no? Una mirada humanística que tiene que ver con este concepto de corporeidad. Pero luego vamos a la realidad y encontramos que hay niños, jóvenes, familias con conflictos, y todo esto se nos cae si pretendemos hacer lo que está escrito y nada más. Pero en la medida que podamos tener un buen diagnóstico del contexto donde estamos y articularlo con la teoría, esa es una herramienta muy importante para poder no crear falsas expectativas y realmente crear un escenario de lo posible que va en camino hacia el objetivo, que es formar personas. Esto de no formar jugadores, sino personas, trabajar el ser y no tanto el hacer. Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene conocimiento del concepto de corporeidad, si lo escuchó, si lo liga con algo vinculado con los procesos de enseñanza y aprendizaje, o es un concepto nuevo para ustedes. Bueno, nadie lo escuchó. Miquel, para mí. Sí. Miquel, estàs mutejat, O sigui, si vols dir alguna cosa... Miguel está hablando, pero no lo escuchamos. No, decía que es nuevo, que no lo conozco. Bueno, bien, entonces arrancamos desde el principio, ¿sí? ¿Les parece? Ustedes saben que la visión y valoración que hay sobre el cuerpo a partir de mediados del siglo XX fue cambiando, fue evolucionando, ¿no? Nosotros en educación física especialmente tomamos a Maurice Merleau-Ponty, que es quien nos trae este concepto de corporeidad, con una mirada humanística, y cuando digo una mirada humanística hablo de mirar a la persona en forma integral, con todas sus dimensiones. Digamos que en una pedagogía tradicional, en la educación física tradicional, en la enseñanza del deporte y también en la enseñanza en general, ¿no? La pedagogía tradicional era que miraba al cuerpo por un lado y a la cabeza por el otro, es decir, una escinción, un cuerpo escindido, donde el cuerpo estaba, por ejemplo, en el patio y la cabeza estaba dentro del aula pensando. No tenían esta visión integral del cuerpo. Cuando llega este marco a la educación física, empezamos a pensar en enseñar como nosotros queremos transmitirles a ustedes, ¿no? Enseñar con una concepción integral, es decir, atravesar todo lo que tiene que ver con la enseñanza del deporte y de la actividad física, con las emociones, con los sentimientos, con los pensamientos, con esa persona que está construyendo subjetividad. Porque otro concepto importante que me parece que nos invita a reflexionar es que la educación física y el deporte construye subjetividad. Y la subjetividad se puede construir desde el disciplinamiento, ¿sí?, que es lo que ocurre en la pedagogía tradicional, o se puede construir desde esta mirada donde lo que se hace es intentar desplegar el potencial que tiene toda persona.
Así que nosotros estamos parados en este lugar, en invitar a nuestros deportistas, a los jóvenes y a quien está aprendiendo a desplegar todo este potencial. Ahora bien, para poder desplegar todo este potencial, uno tiene que tener algunas herramientas, porque no podemos pretender que puedan desarrollarse si no les enseñamos y no les damos los instrumentos y las herramientas que necesitan. Entonces, por un lado, me parece que si pensamos en la división infantil, hay algunos contenidos muy importantes desde la actividad física y el deporte para reflexionar si los niños lo aprendieron o si amerita que en estos momentos que nosotros tenemos entrenamiento podemos empezar a incorporarlo atravesando lo que tenemos planificado en los entrenamientos en miras al objetivo que se planifica en lo deportivo. Yo, por ejemplo, les voy a citar algunos contenidos y me gustaría que ustedes me cuenten si los trabajan o qué concepción tienen de los mismos en el momento de estar en el club con los chicos y pensar en formar jugadores y personas. Conciencia corporal. La conciencia corporal se empieza a enseñar porque ese potencial está, pero como les dije antes, hay que desarrollarlo. ¿Empezamos a trabajarlos en la escuela a los 3 años o deberíamos comenzar a trabajarlo? La conciencia corporal implica conocer las partes del cuerpo en forma global y segmentaria, implica poder conocer lo que es estar relajado y tensionado, el tono muscular, poder registrar las sensaciones. Ustedes saben que las sensaciones son los 5 sentidos por un lado, y las propioceptivas por otro, que son esas sensaciones que tenemos que ir registrando para luego a los 8 o 9 años poder apropiarnos. Por ejemplo, la ubicación de los diferentes segmentos del cuerpo. Un niño de 6 años todavía no lo tiene en su archivo. Tiene que trabajarlo para después sí ya tenerlo como una herramienta más. Si yo les hablo, por ejemplo, de esto, de noción de las partes del cuerpo, de la tensión y de la relajación, después vamos a ir al equilibrio y a la respiración. ¿Ustedes esto creen que lo enseñan intencionalmente en los entrenamientos? ¿Creen que igual está presente? ¿Qué concepto dirían sobre esto que yo les estoy preguntando? Adelante. Jenny, o Gastón, o Juanma. Ánimo, vamos. Jenny, abre fuego. Porque la idea, yo les quiero contar, la idea es que podamos construir, no que yo les baje una receta de cómo trabajarlo. Yo necesito tener un diagnóstico, el primer paso que alguien que va a enseñar es tener un diagnóstico de qué situación está ese grupo. Entonces, a partir de ese diagnóstico podemos ir construyendo, porque seguramente hay muchas cosas que ustedes ya saben. Hola, Fabiana. Hola. Mira, ¿me oyes? ¿Me oyes? Sí. Mira, algo básico, cuando hay un contacto en el rugby, les enseñamos a los niños a poner el diafragma tenso, que sepan lo que es, ¿no? A veces puedes decir, pues acostumbra, cuando das de vientre, pues pones tenso el diafragma y eso es lo que se tiene que hacer antes del contacto. Pues eso se lo explicamos un poquitín a los niños para que hagan esa postura. También les enseñamos un poquitín, sin decirlo palabrotas, que a vosotros os encanta a los argentinos decir palabrotas me refiero a palabras que nosotros hablamos en sencillo. Disociación del tren superior y el inferior, ¿no? Que decís estas cosas, ¿no? Pues decimos, oye, corre recto y pásala sin girarte, o algo así que lo entiendan, ¿no? Para que sepan cómo se hace. Entonces, lo hacemos, estamos hablando de niños pequeñitos, ¿eh? Lo hacemos, podemos ir subiendo con la edad, pero con palabras muy sencillas para que lo entiendan, y eso lo hacemos de esta forma básica, con la practicidad. Bueno, Miguel, Gracias. Esto que vos nos estás contando, esto de poner tenso el diafragma ante una situación así, tiene que ver con el tono muscular. Ahora bien, mi pregunta es, los ponemos en esa situación para que lo hagan. Y acá vamos a ir a las estrategias, ¿no? Para enseñar.
Si el niño se apropia de esto, explorando, descubriéndolo por sí mismo, y lo puede ir construyendo, y no haciéndolo solo cuando se le presenta esa situación, lo estamos preparando para poder resolverlo ante cualquier situación que necesite que ese cuerpo esté tenso para soportar un golpe. En cambio, si solamente lo ponemos en la situación de ejercicio del deporte, él lo va a hacer seguramente en el deporte, pero posiblemente no lo pueda transferir a otra situación. Entonces, en este sentido, lo que proponemos desde las intervenciones como enseñantes es que les enseñemos a explorarlo en diferentes situaciones y a irlo descubriendo y poderlo registrar, ponerlo en palabras, explicarlo, sacarlo hacia afuera, porque esto lo que nos va a garantizar es que hubo una interiorización, y ahí se da la conciencia corporal. Ahí se da la conciencia y el registro de en qué momento mi cuerpo, ante qué alarma, se tiene que tensionar. Y no le queda solo de la información de si veo que viene un oponente me tensiono. ¿Sí? Entonces acá estamos hablando de las estrategias. Y respecto a la terminología que les decimos acá, hay una discusión bastante interesante, ¿no? Yo en mis últimos años de trayectoria docente fui supervisora y trabajé muchos años en jardín de infantes y en primer ciclo. Los primeros años, más que nada, porque ahí sí que hay que poner el cuerpo con los niñitos. El tema de la terminología, yo le decía a los profes, pongámosle a las cosas su nombre, porque los niños son esponjas, están ávidos para aprender, y si ese profe se va de la escuela y viene otro, y yo le digo que haga un rulito, y el otro le dice que haga un tirabuzón, el que le dijo que haga un tirabuzón va a decir, no lo sabe hacer, y lo que no sabe el niño es que el rulito que le decía el otro profe era lo mismo que el tirabuzón que le digo yo. Eso pasa mucho cuando aprenden natación. Que dan, acá en Argentina, los profes que dan natación no son los profes que están en la escuela. Los de la escuela los llevamos a la pileta, los observamos desde afuera y está el profe del plan de natación. Entonces ellos usan terminología técnica, yo por eso lo aprendí. Y nosotros no usábamos y los chicos parecía que no sabían nada. Y me parece que ellos enseguida aprenden todos. Y si nosotros tenemos una terminología que tiene que ver con nuestra profesión, está muy bien usarla, porque eso también nos unifica el discurso y evita que confundamos diagnósticos, pensando a veces que los niños no lo saben hacer y en realidad lo que les pasa es que no comprenden lo que les estamos pidiendo. Pero bueno, esto es una nota al pie con una acotación personal por algunas discusiones que teníamos con eso, porque yo recuerdo que las maestras en la escuela me decían, qué difícil que le hablas de cúbito dorsal, de cúbito ventral. Le digo, fíjate que en 2 o 3 semanas yo les digo esto y todos van a entender de qué se trata. Y tal cual, tal cual. Siempre y cuando estén en un momento madurativo que comprendan. Por ejemplo, si le digo derecha e izquierda, a los 4 años seguramente que no lo van a hacer bien porque todavía no tienen madura, no están maduros ni tienen la mielinización como para reconocer derecha e izquierda de su propio cuerpo respecto al otro. No, uno dentro de cada etapa sabe lo que les puede pedir. Pero bueno, no sé qué opinan. Yo me quedo con una idea que quiero señalar que es importante para lo que estamos trabajando en Global, que es la idea de que la corporeidad debe ser trabajada como un fin en sí mismo. Por ejemplo, la conciencia corporal como un fin en sí mismo. Después es funcional a un juego, es funcional a un desarrollo técnico, táctico, estratégico, es funcional a un ser del individuo fuera del terreno de juego. Pero lo que a nosotros nos parece importante es dotar en el proceso formativo de una, digamos, de autosuficiencia a ese trabajo de la corporeidad. Después servirá para desarrollar una cantidad de cosas al entrenador, a la entrenadora, pero tiene que tomar en serio la idea, yo voy a trabajar, por ejemplo, voy a trabajar conciencia corporal y vamos a trabajar este tema, que yo creo que es un punto importante. Entre otras cosas, no va a ser la primera vez que los bajos niveles de conciencia corporal son causantes de un rugby no seguro. Hay una vinculación muy clara entre la falta de conciencia corporal de los jugadores y jugadoras de rugby y las lesiones. Una conexión
terrible entre una cosa y otra porque no se trabaja, por ejemplo, este concepto, que a nosotros nos parece realmente importante en ese sentido. Fabi, tú cuando quieras que yo pase algún vídeo o algo, me lo dices. Sí. Sí, vamos a hacer un poquito así como un punteo y después vamos a ver algunos videos. Me olvidé lo que iba a decir. En esto de la conciencia corporal es muy importante poder tener un diagnóstico de lo que saben también los jóvenes. Y no va a ser todo un entrenamiento de conciencia corporal, pero por ejemplo, en esto que decía Raúl, hay muchos adolescentes o jóvenes, o ya en la etapa de la pubertad, que uno dice qué torpeza que tienen. Y esa torpeza tiene que ver con no tener su imagen corporal adecuada a su esquema corporal. Porque les enseñamos cuál es su esquema corporal cuando son chiquititos, desconociendo que luego van evolucionando, van creciendo, van siendo, y el cuerpo les va cambiando, y ellos no tienen distorsionada esa imagen. Y esa distorsión de su imagen puede producir también accidentes, puede producir algún tipo de torpeza que puede lastimar a otro porque tienen los miembros más largos y lo desconocen. Entonces también es muy importante trabajar mucho lo que es el esquema corporal, reconocer las distintas partes del cuerpo con diferentes juegos. Esto uno habla de hacer un juego de 5 minutos una vez por día y poder tener una observación lo más clara y precisa posible para ver si esto está adecuado al momento evolutivo de ellos. El tono muscular, el equilibrio y la respiración están absolutamente conectados con las emociones. ¿Sí? Volvamos al momento de nacimiento, ese diálogo tónico del niño con su mamá, ¿sí? Donde cuando necesita, tiene una necesidad, se pone tenso, cuando esa necesidad está satisfecha, se relaja. Cuando el bebé nace con una respiración abdominal y luego nosotros hacemos una respiración de subsistencia, vamos perdiendo ese potencial de respiración que traemos cuando nacemos. La respiración es muy importante para mantener también lo que tiene que ver con la calma, el estado de ánimo y cierta serenidad. Y hay diferentes tipos de respiración. En los entrenamientos, por ejemplo, el tema del registro del cuerpo, ¿sí? Cuando empiezan a hacer la entrada en calor, que empiezan a correr, los jugadores tienen la posibilidad de autogestionar su propia fatiga. Son preguntas que yo me abro, ¿no? ¿Y cómo hacemos para que puedan autogestionar su propia fatiga? Tienen que tener un registro de las sensaciones, que empieza desde chiquitos. A los 6 años les podemos enseñar a tomarse el pulso y contar hasta qué pulso pueden llegar y cómo pueden respirar para sostener el ritmo. El ritmo les da orden, el orden da serenidad. Entonces, por ejemplo, si en un entrenamiento a los niñitos de 7 años los invitamos a correr un ratito, si no es con un juego porque queremos desarrollar la resistencia aeróbica un poco, los nenes pueden aprender a tomarse el pulso, a poder expresar cuando están cansados qué sensaciones tienen, que sienten calor, que se ponen colorados, que transpiran, que les falta la respiración, todas esas cosas las dicen ellos. Y a partir de ahí darles algunos secretitos para que ellos mismos puedan autogestionarlo y volver a un estado de calma y poder seguir haciendo la actividad. Entonces ahí hay una respiración energética que tiene que mantener un ritmo. Luego está la respiración abdominal, que es una respiración profunda. Y también hay un tipo de respiración que tiene que ver para la ansiedad, que es una respiración en 4 tiempos, mantener el aire, soltarlo y hasta que el cuerpo no me vuelva a pedir aire, no inhalo. Y eso me hace mantener la calma. Estos son ejemplos que yo les estoy dando, que son algunas propuestas que podemos irle haciendo a los chicos o probarlo nosotros mismos en momentos diferentes, como para poder adentrarnos.
ir reconociendo y registrando las cosas que pasan por nuestro cuerpo para poder tomarlo y actuar para estar lo más serenos posibles y dejar que no nos domine, en este caso, la ansiedad o la reacción, ¿no? Sino poder llegar a la parte, digamos, más civilizada de la mente como para tomar buenas decisiones. Y con el equilibrio... Sí, perdón, déjame decir una cosa sí, sobre la respiración. Presten sí. atención, si ven los partidos de la Championship, porque las 4 selecciones, las 4, trabajan el proceso de respiración durante los partidos. Tanto Nueva Zelanda, como Australia, como Sudáfrica, como los Pumas, si ustedes los miran, van a ver que cuando se juntan en determinados momentos del partido, todos comienzan a hacer una respiración, además, una respiración que es claramente un ejercicio coordinado de trabajo de respiración, con el objetivo de mejorar el trabajo a nivel de gestión de la tensión, de bajar un poco, de calmar, y hay una cuestión que nosotros, bueno, al menos a mí me parece muy interesante, y es que antes ocurría esto, en el partido se juntaban y se ponían a hablar. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Ahora fíjense que no es así. Se juntan y antes de empezar a hablar, hacen una respiración. Solo después de hacer esa respiración, comienza la conversación acerca de qué ha pasado, qué vamos a hacer, cómo vamos a seguir, cómo nos vamos a mover. Y esto se educa, eso se incorpora en todas estas federaciones desde muy chicos. Claro. Se busca que eso sea parte del proceso formativo. Enseñar a respirar como una herramienta de calma, de gestión de la tensión, es un elemento realmente que cada vez tiene más fuerza y en esta Championship lo hemos visto en las 4 selecciones nacionales. Las 4. Así que me parece que es un punto importante para reflexionar como formadores de jugadores y formadores de personas. Sí, sí, totalmente de acuerdo, y es un contenido olvidado, porque igual vivimos respirando como respiramos, entonces parece que si igual vivimos está todo bien, porque en lo que tiene que ver con la calidad de la salud estaría bueno poder uno registrar cómo respira. Si yo los invito ahora a ponerse a pensar cómo respiran o cómo estamos posturalmente en este momento, seguramente que estamos automatizados o tenemos todo naturalizado, y si empezamos a pensar cómo debería estar nuestra postura y nuestra respiración, nos va a dar un trabajo, porque no tenemos el registro, no lo hacemos habitualmente, entonces es como que tenemos que ir aprendiéndolo. ¿Cómo sería un ejercicio, Fabiana, en un entrenamiento? ¿Cómo sería un desarrollo de trabajo con infantiles que tú propondrías al final del entrenamiento, al principio, desde el punto de vista de estas cuestiones del tono muscular, equilibrio y respiración? ¿Qué podría hacer un entrenador qué podría incorporar en su entrenamiento para enseñar estas cosas o ayudar a que los chicos tengan conciencia de estas cosas? Bueno, se pueden pensar en diferentes momentos, ¿no? Yo no sé si ustedes plantean los entrenamientos como las clases, que hay un inicio, un desarrollo y un fin, pero bueno, eso después cada uno lo organiza como mejor le queda, porque también hay que ponerse en contexto. Muchas veces los chicos vienen muy excitados al entrenamiento o muy cansados porque vienen de un día completo, es el final del día o porque tuvieron alguna situación. Entonces ahí es muy interesante poder hacer algunos ejercicios de relajación. Y a veces no ocurre eso y después del entrenamiento sigue siendo muy bueno hacerlo para que se vayan más serenos y tranquilos. Yo, por ejemplo, algunas cuestiones que usaba con niños de 6 o 7 años, al finalizar la clase los invitaba a hacer como que inflaban un globo. Y el globo eran ellos, y iban inflando la panza y se iban poniendo las manos en la panza y sintiendo que subía, subía, subía. Y cuando subía les decía que cierren los ojitos y lo mantengan el máximo tiempo posible.
Y cuando no podían más, que soplen bien, 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 bien fuerte para hacerme caer, por ejemplo, ¿no? Que haya viento. Y ese ejercicio lo hacíamos 3 o 4 veces, y después de a poquito se incorporaban y escuchábamos el silencio. Ahora vamos a escuchar el silencio. Mientras escuchamos el silencio, vamos a seguir respirando cada uno despacito. Yo les puedo asegurar que eso cambiaba absolutamente el modo de ellos retirarse y finalizar esa clase. Después había una etapa posterior, porque ahí había una articulación con otros maestros, que tenía que ver con ellos poder expresarlo en un dibujo, o contarle a su señorita qué les había pasado con ese ejercicio. Esto se puede pensar en complejizarlo, porque también cuando son más grandes podemos enseñarles a encontrar su propio ritmo de respiración cuando están fatigados, ¿sí? A mí, por ejemplo, el ritmo 2-1 me sirve, 2 inspiraciones y una expiración. Como que ahí me acomodo, llego al segundo aliento y puedo sostener el ejercicio durante mucho tiempo, pero cada uno lo tiene que ir encontrando a su propio ritmo, y además sintiendo que le pasa por debajo del ombligo el aire. Después, para tensión y relajación, a los 6 y 7 años, ellos todavía no tienen la disociación segmentaria totalmente adquirida, sí a los 8 y 9. Entonces pueden ser todos ejercicios que tengan que ver con endurecerse y aflojar todo el cuerpo. Y después, a medida que van evolucionando, por ejemplo, yo ahora les podría proponer a ustedes, como le podría proponer a un niño de 9 años, intenten aflojar los hombros y el cuello y mandar esa tensión que tienen ahí a sus glúteos o cuádriceps. Inténtenlo y díganme si lo pueden hacer. Esto se hace también con una respiración, tratando que el aire que pasa se vaya llevando ese peso. El aire me arrastra el peso y lo lleva a la parte más fuerte de mi cuerpo. Tengo que buscar la parte donde yo me siento que tengo más fuerza, esa zona muscular que está más fortalecida, porque me estoy haciendo cargo que hay una tensión, no la estoy sacando para afuera, porque si la saco para afuera le pego una piña a alguno. Me hago cargo de que esta tensión es mía, después tendré que ver por qué está esta tensión, ¿no? Y la llevo a donde yo la puedo soportar y sostener. Y después ahí de a poquito voy respirando y hago trabajo de elongación. Estiro, estiro, a ritmo, y termino aflojándome. Equilibrio le gusta mucho a los nenes, por ejemplo, jugar con zancos, treparse en un columpio, y después hay muchos juegos de equilibrio. Equilibrios se pueden hacer 3 círculos en el piso y decir diferentes partes del cuerpo y las tienen que apoyar en distintas posturas. Se pueden hacer, los malabares están vinculados con el equilibrio, se pueden hacer malabares con pelotas que requieren cierto nivel de coordinación y les divierte mucho, y ahí está en juego el equilibrio. Y el equilibrio básicamente se trabaja de abajo hacia arriba y de superficie bien ancha a angosta. Y en lo posible con los pies descalzos, porque hay muchos sensores propioceptivos en lo que son los pies. Entonces es bien interesante que puedan percibirlo. Ustedes piensen que cuanto más seguro me siento en los apoyos, mejor plantado estoy en la vida. Esa es la representación de lo que significa el equilibrio con lo emocional. Y bueno, y podríamos pensar y construir muchísimos ejercicios en un orden de complejización, ¿no? Desde los 6 años en adelante. No sé si alguien quiere comentar algo, preguntar algo. Yo, Fabiana, hola. Mira, yo no sé si los entrenadores les ha quedado claro cómo hacer ese tipo de ejercicios y cómo implantarlos, si ya lo están implantando. Yo la dificultad que veo, y no soy entrenadora, te lo digo desde la ignorancia, la dificultad que veo, porque tú has comentado que hay que darles herramientas para que luego
eso que estamos enseñando en el campo también se transmita dentro y en la vida cotidiana, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se enlaza esta enseñanza dentro del campo para que luego les sea útil en la vida real? Es decir, no me imagino un niño de 7, 8 años que tú le explicas este tipo de cosas de respiraciones y de cosas así, para que luego el niño lo incorpore a su vida cotidiana, ¿no? Es decir, ¿qué hay que hacer? Imagino que ahí se me pierde algo. No sé si me habéis expresado bien, ¿sabes? Perfecto, perfecto. Jenny, es el modo en que se enseña justamente lo que hablábamos antes. En la medida que ellos lo vayan construyendo, yo no les doy un ejemplo técnico, no me paro, me pongo frente a ellos y les hago repetir lo que yo estoy haciendo. Yo les cuento que esto les va a servir para cuando estén fatigados, para cuando se sientan enojados, para cuando tengan que ir a un entrenamiento y lleguen cansados, y que ellos lo vayan descubriendo, porque fíjense que yo les dije la propuesta y también comenté que después de esto es muy importante que ellos lo puedan verbalizar, que lo puedan dibujar, que se lo puedan contar a sus papás, que entre ellos se lo expliquen, que haya una enseñanza recíproca entre ellos. Entonces ahí, ¿qué garantizamos? Que lo están incorporando, no están repitiendo, porque cuando uno lo puede ir construyendo, se va apropiando de eso, y ese contenido que nosotros estamos queriendo enseñar se transforma en un saber. Es un proceso, no es que lo van a hacer 2 entrenamientos y después van a poder autogestionar esas situaciones. Es decir, lo tienen que descubrir ellos, en cierto modo. Es decir, tú les enseñas a respirar durante el entreno y demás, ellos cuando ven que eso les funciona en su vida deportiva, lo irán adquiriendo y lo irán haciendo en su vida cotidiana. Es así, ¿no? La idea es esa. Tal cual, trabajamos más con la pregunta que dando respuestas. Vale. Me parece que eso es clave para comprender lo que es enseñar a hacer. Y darles autonomía para que ellos puedan autogestionarse. Hay que pensar mucho las consignas que uno da y el modo en que da las consignas. Solemos dar consignas cerradas, decirles exactamente cómo es ese movimiento, y a veces hasta buscar un modelo para que lo vean y lo reproduzcan. Ahora, mal puedo reproducir si yo no tengo registro de mi cuerpo, porque si no, yo puedo poner a un gimnasta olímpico a enseñar gimnasia, muestra todos esos modelos y todos los niños que él le está enseñando saldrían haciendo piruetas. Entonces nosotros tenemos que sentar las bases, que ellos puedan explorar, descubrir, construir. Nosotros estamos mediando en ese conocimiento, estamos intentando que él pueda desplegar ese potencial. Y no como si fuese una tabula rasa, que es la pedagogía tradicional, que le abrimos, yo tengo una imagen, ¿no? Como que una tapa en el cerebro, se lo abro, le pongo el conocimiento, y repite todo lo que yo le fui incorporando. Entonces acá hay un cambio de paradigma. Esto que estamos hablando, lo estamos hablando desde este lugar que es esta mirada humanística, ¿no? Que tiene que ver justamente con este concepto de corporeidad. Y seguramente que todos no lo van a aprender al mismo tiempo, todos no lo van a utilizar del mismo modo, porque cada uno también trae su mochilita, con su historia, con su cultura, tiene su familia. Pero bueno, es respetar esos procesos y confiar en que los chicos son muy sabios también, y que cuando registran su cuerpo, ellos viven más, digamos, de lo que perciben que de lo que está impuesto. Eso viene después se impregnan y se contaminan, ¿no? con lo que la cultura les impone. Así que está muy bueno en esta etapa infantil poder invitarlos a descubrir y aprender a aprender. Sí. Quiero decir una cosa sobre esto que me parece es un punto importante y que el otro día también lo hablábamos. El rugby es un deporte y el entrenador de rugby, la entrenadora de rugby, tiende al aprendizaje por repetición.
hay otros deportes que ya hacen tiempo que vienen soltando amarras de la repetición como el único modelaje de aprendizaje, diciendo, bueno, esto no va, necesitamos algo más. Yo creo que el rugby es un deporte que tiene aún demasiado anclaje en dos cosas. Una, todos los procesos formativos en el mundo del rugby están vinculados a una pelota ovalada en relación a una faceta del juego. Y eso no es bueno. Eso no es bueno porque no permite un desarrollo integral del jugador, de la jugadora, sino que está totalmente sesgado y enfocado a jugar con la pelota ovalada digamos, replicando una fase del juego. Este es un problema. Y el otro problema es que se tiende a una dinámica de aprendizaje por repetición. Y se lo hace repetir, se lo hace repetir. ¿Cómo se aprende a pasar la pelota? Pasando 101.000 veces la pelota. Y eso es lo que hacemos. Eso es lo que ocurre. Y lo que, digamos, el discurso es que eso plantea problemas importantes en el jugador a medio largo plazo. Plantea algunos problemas, como por ejemplo esto que dice Fabi. Un jugador que no construye es un jugador que puede acabar, uno, repitiendo malos gestos, dos, no teniendo la ductilidad para transformar la respuesta frente a situaciones diferentes. Esto dirá, pongo un ejemplo, creo que lo hablamos el otro día. En la Argentina hay una regla que casi se inculca al chico desde que es muy pequeño, y es que si puede, se pesca. Yo no sé, Marc, ¿pescar se dice aquí también? Sí, exactamente igual. Es el mateix. Bueno, hay una lógica que es que al chico se le enseña que si ve la pelota y tiene una mínima oportunidad, tiene que pescar. Claro, eso está bien, pero ¿qué pasa? Hay partidos y hay algunos equipos contra los que si intentas pescar, las probabilidades de que te piten una indisciplina es altísima. Los Pumas se han comido 27 indisciplinas en un partido. Es imposible ganar un partido con 27 indisciplinas. Y si tú le preguntas al entrenador nacional, él dice, yo les pido que no lo hagan, pero no saben no hacerlo. Ese es el gran dramático efecto de una formación por repetición donde no hay una construcción. Entonces, cuando Fabi dice esto de enseñar por construcción, habla de la ductilidad, de la maleabilidad en el proceso de aprendizaje para que uno pueda decidir en momentos distintos responder de manera distinta. Eso no se puede hacer si todo el proceso formativo comienza y termina en la repetición. Es imposible. Y esto es lo que nosotros intentamos insistir sobre la necesidad de transformar esta dinámica que es perversa. Ahora no se puede, perdón, un minutito. Ahora el reglamento dice que no se puede gatear. ¿Han visto cuántos se comen faltas porque no saben no gatear? Porque fueron educados a que en el suelo se gana centímetro a centímetro, si es necesario, gateando. Pero ahora el reglamento lo prohíbe. Y ahora, como yo no lo construí, sino que lo repetí, ahora no puedo decidir no hacerlo. Mi cuerpo automáticamente responde. Y fíjense que incluso pasa a nivel internacional. Les pitan indisciplina, porque el jugador gatea y ahora está prohibido. Avanti. Bueno, sí. La reproducción es un modo de disciplinamiento del cuerpo. Es un modo de disciplinar. Respecto a esto y pensando en esta etapa de infantiles que se inicia a los 6 años, es interesante un concepto que se llama hipótesis de la variabilidad en la práctica, ¿no? Y que se aplica para enseñar las diferentes habilidades motoras, como por ejemplo pasar y recibir. Y consiste en darle una práctica muy variada para alimentar los esquemas motores generales. Les doy ejemplos. No le doy solo la pelota de rugby. Le doy una pelota de rugby, le doy una pelota de trapo, le doy una pelota de fútbol, le doy diferentes tamaños, pesos, texturas, a diferentes distancias, alturas, formas de organización.
donde ellos tienen que ajustar permanentemente todos los registros que tienen, porque justamente le estamos dando todo variado. Entonces ellos van alimentando estos esquemas motores generales y al momento que tienen que llegar a una técnica específica, que generalmente es después de los 8 o 9 años, que cuando están maduros para hacerlo, porque también a veces les enseñamos técnicas y las aprenden por repetición cuando son más pequeños. Los movimientos cuando son pequeños tienen que ser globales, ¿sí? Cuando llegan al momento de aprender una técnica, la resuelven fácilmente, no hace falta explicárselo demasiado, porque está con todo el recurso, está nutrido motrizmente para poder resolverlo. En cambio, si aprenden la técnica, como decía Raúl antes, cuando les cambian algo, no saben cómo reaccionar, porque esos canales neuronales están como endurecidos. En cambio, ahí está todo abierto y disponible para poder trabajar en la incertidumbre. Piensen que el deporte es incertidumbre. Entonces, poco les puede servir aprender a repetición si después tienen que esa repetición usarla en contextos de incertidumbre. Otra cosa es enseñar gimnasia, por ejemplo. Ahí tenemos que revisar otras cosas en los deportes individuales, porque no hay tanta incertidumbre. Pero ahora estamos hablando de deportes de conjunto. No, perdón, en el vóley, el remate se empieza enseñando con pelotas de tenis, nunca con una pelota de vóley, nunca. Y enseñamos el gesto del remate sobre una pelota de tenis. Y después empezamos a variarle el volumen de la pelota. El rugby tiene una obsesión con que todo tiene que ver con una etapa del juego, con una pelota ovalada. Y eso lo hace muy limitante, muy limitante. Sí, aparte es hasta más divertido también para los chicos. Después, por supuesto, ya se van encaminando con lo que corresponde, pero en esta primera etapa, a los 6 y 7 años, es muy bueno darles esta variedad y esta riqueza motriz para que ellos puedan explorar, experimentar, descubrir, construir, registrar, verbalizar y apropiarse de todo eso. No sé si alguien quiere comentar algo. Si se imaginan cómo se podría incorporar esto en un entrenamiento, o capaz que ya lo hacen. Los chicos nuevos, Eric, Fran, adelante. Ustedes están experimentando por todos los lados. Yo me lo imagino más bien al final del entreno, ¿no? Lo de la respiración o al principio, no durante. Bien, sí. No sé, para que estén... Lo digo para al comienzo, que estén más concentrados, quizá para captar la atención en la concentración y que empiecen el entreno ya un poco ya en plan positivo y bien, o al finalizar para relajación y demás. Los dos tipos de respiración diferentes del que has hablado. No me lo imagino durante. No sé si... No lo visualizo. Jenny, es muy interesante lo que estás diciendo, sí. Ahora, también es interesante tener en cuenta que también hay cierta incertidumbre en lo que es un entrenamiento, ¿no? Y hay emergentes. Y capaz que si durante un entrenamiento surge un emergente en el desarrollo del entrenamiento, no antes o después, este tipo de propuestas pueden ser muy válidas. Si empiezan a discutir o se produce alguna situación de conflicto, capaz que está bien parar, invitarlos a respirar, a relajarse, a poder dialogar y utilizarlo como un recurso más para poder superar esa situación y no tener que separarlos, ponerlos de, bueno, tranquilízate y yo sigo con el entrenamiento. Digo, un emergente puede ser también una situación
se puede tomar esto como un recurso para superarla y que los chicos aprendan. Pero si lo vamos a planificar, bueno, eso por supuesto... Me parece que perdimos a Fabiana. A ver. Si recuerden esto que veíamos, que en el vídeo de oportunidades, uno puede planificar una competencia de destreza, habilidad del ser y llevarla planificada, o uno puede desarrollar una respuesta en un momento determinado porque se da una oportunidad para dar esa respuesta. Entonces, desde ese punto de vista, uno tiene que saber poder manejar los dos espacios. Yo creo que hemos perdido a Fabi. Hola. Bueno, mientras ella se conecta, ahora salió, ahora volverá a entrar. Yo creo firmemente que es muy, muy importante este entrenador de infantiles que toma conciencia de estas cosas. Yo creo que es clave. Y ¿saben qué? Un entrenador del plantel superior agradece e identifica claramente qué jugadores tuvieron una formación como la que propone Fabi, más amplia, general, con una gran variabilidad, con una gran diversidad de manejo, de juego, de expresiones, porque genera una ductilidad mental y física del jugador que aumenta su performance cuando llega al plantel superior. Si no, tendemos a tener equipos en plantel superior que no tengo variabilidad. Yo no juego a lo que quiero, juego a lo que tengo. Y esto es terrible. Terrible desde el punto de vista del desarrollo táctico, estratégico que tiene el jugador y que tiene el entrenador. Si les parece, mientras veo a ver qué le pasó a Fabiana, les paso, veamos un vídeo que ella pasa siempre, de ejercicios vinculados al tema de la coordinación. ¿Ustedes hacen ejercicios sobre coordinación con los chicos? Sí. Sí, ¿no? Bueno, vamos a ver primero uno que siempre nosotros trabajamos para que los entrenadores desarrollen este tipo primero básico de trabajo. A ver, este de acá. Bueno, ahí está. ya volví con el celular, se me cayó internet. Estoy con datos. Bueno, sí. No te preocupes, estaba por pasar los vídeos de coordinación. Primero la de los pies y después íbamos a ver, mientras tanto, la sesión. ¿Quieres decir algo antes de empezar a verlos? Un poco para qué sirven, a qué apuntan, qué buscan. Si te parece, los vemos y después los conversamos. Listo, perfecto. Bueno. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos, Fabi. Porque me desorienté. Bueno, acá lo que estamos viendo es un trabajo que puede ser, si yo les pregunto a ustedes, seguramente me van a decir de saltos o de coordinación y están en lo cierto.
Pero la idea de proponer estos ejercicios tiene que ver justamente con abordar todas las dimensiones de los niños, niñas y jóvenes. Es decir, si yo les complico esto, vieron que cada salto tenía un número. Entonces, por ejemplo, les digo, bueno, ahora van a saltar con la siguiente lógica. Hacen el salto 1 y el salto 2 en forma continuada. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Entonces acá yo ya los estoy invitando a usar su dimensión intelectual, porque naturalmente no están automatizados ni acostumbrados a hacer eso. Si les sale cómodamente, les puede decir, bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero van a hacer 1, 4, 2. Y se los voy alternando, ¿no? Pruébenlo y van viendo los niveles de dificultad. El tema de la dificultad tiene que ver con que ellos resuelvan situaciones problemáticas, que es también una estrategia, la resolución de situación problemática, no es la reproducción del movimiento. Al darles yo una consigna que les implica un esfuerzo intelectual, porque tienen que recordar qué número era cada salto y coordinarlos, ya hay otra dimensión trabajando. Y a esto le sumamos, ¿cómo se sienten haciendo esto? ¿Qué pasa si no me sale? ¿Qué pasa al que le sale fácil? ¿Qué pasa si a mi compañero no le sale y a mí me sale? Lo ayudo, me río, y esto nos crea toda una situación de trabajo de la corporeidad, ¿no? Ustedes lo van a adaptar para la edad que corresponde y con la dificultad que corresponda. Para nenes de 6 y 7 años capaz se les puede dar 2 saltos, yo lo trabajaba con aros, aros en hilera como un circuito. Entonces, por ejemplo, le decía salto con un pie, 2 pies, un pie, 2 pies, un pie, 2 pies, y después le decía 2 pies, un pie. Un pie, 2 pies, 2 pies, un pie, y tenía manteniendo el ritmo y tratarlo de hacerlo, y algunos se equivocaban, se reían y demás. Pero bueno, el sentido de esta propuesta es, por un lado, trabajar saltos, y en el salto estamos desarrollando una habilidad motora básica. Pero básicamente la intencionalidad la podemos poner en esta mirada que tiene que ver con la corporeidad. ¿Qué sienten? ¿Qué pasa cuando tienen que pensar? Que se den cuenta que el movimiento es pensamiento, no es solo movimiento automatizado. Bueno, y así hay otro tipo de propuestas que van cada vez complejizando más, ¿no? La coordinación. Digo, porque a veces hacemos los mismos ejercicios con la misma intencionalidad y ya salen en forma totalmente por repetición, por decirlo de algún modo. Entonces, yo creo que el concepto que hay que tener es que cuando nosotros damos una consigna o hacemos una propuesta que ya la hicieron muchas veces, no están aprendiendo, están haciendo lo que saben. Y la intencionalidad que tenemos que tener es que cada día aprendan un poquito más. Entonces hay que irles complejizando, buscando la forma, porque además también acá entra en juego la motivación. No es la misma motivación si hago siempre lo mismo, que si me hacen el desafío, si yo mismo me propongo el desafío de hacer cada vez algo más difícil, y lo voy logrando. Entonces acá hay que ir graduando, y saber, insisto en esto, que no vamos a tener los mismos resultados con todos no van a hacer lo mismo. Y esa es la riqueza de este modo también de enseñar y aprender, porque es mucho más rico. Una idea que me parece muy importante, Fabi, que tú dices ahí, que es movimiento es pensamiento. Esta me parece una idea realmente que un entrenador de infantiles no debería perder nunca de vista. Movimiento es pensamiento. Cada vez que planteo un movimiento, necesito que el jugador acompañe el proceso meramente físico con un proceso mental. Y esto tiene que ver con algunas de las cosas que después, en su proyección como persona y como jugador, van a suceder. Y es que precisamente cuando el jugador entiende que movimiento es pensamiento, entonces entiende que las decisiones en un juego determinado, en un partido determinado de rugby, esas decisiones no son solo físicas. Hay una cuestión mental, porque moverse hacia donde está la pelota o no moverse hacia donde está la pelota es un pensar.
Y esto se tiene que construir desde el punto de vista del pensamiento del jugador, no solo de sus habilidades físicas, sino de sus habilidades mentales. A mí me parece muy importante esta idea porque, bueno, de hecho es parte del trabajo que nosotros estamos haciendo, la falta total y absoluta de desarrollo mental de los jugadores y jugadoras cuando llegan a categorías ya juveniles y van para arriba. Y nadie ha trabajado lo mental con ellos, porque se trabajó el movimiento sin pensamiento. Y eso es una disociación que, como dice Fabi, va en contra del concepto de corporeidad, pero además va en contra de lo natural, lo que es la interacción cotidiana del ser humano en muchos aspectos de su vida. Así que me parece importante la idea de esta idea de que movimiento es pensamiento. Un entrenador de infantiles debe conectar estos dos espacios. Sí, de hecho, para pensar hay todo un movimiento neuronal interno, ¿no? Que si no se moviesen las neuronas no harían sinapsis, no podríamos pensar tampoco. Es interesante pensar esto también desde el lugar de cómo damos las consignas. Es muy bueno verbalizar y no mostrar, porque invita a poder imaginarlo, y hacer a nosotros, lo decimos y lo hacemos, hacer una postura, un equilibrio. Entonces, bueno, mantengo la pierna derecha extendida en el piso, extiendo perpendicular al piso, la izquierda, los brazos paralelos, cabeza mirando hacia arriba. ¿Listo? Ya. Y la otra es que uno haga una postura y el otro la describa. Acá estamos trabajando el registro de las partes del cuerpo, por ejemplo, pero lo estamos trabajando no desde el modelo, sino desde la construcción. Después hay manchas cuerpo también. Bueno, podemos pensar muchos juegos vinculados, ¿no?, con esto. Pero yo creo que la idea principal es esto, es no mostrar, invitarlos a pensar y que descubran que hace falta pensar para poder poner en acto la propuesta. Lo mismo que cuando hacen juegos, más allá de las características del juego o el deporte que fuere, siempre tiene que haber un momento para parar, para revisar lo que se hizo, para poder conversarlo entre ellos, hipotetizar o reorganizarlo y volver a jugar. Y después ver si eso que planearon funcionó. Y así ir y volver todo el tiempo, con la reflexión sobre la acción, que es otra estrategia. Ponemos el segundo, ese que me gusta tanto a mí. Vamos para allá. Hola, yo soy Alberto Hernández y soy entrenador de Sport City. Y el día de hoy te voy a presentar ejercicios de coordinación, gimnasia cerebral. La idea es que te diviertas un poco y que muevas también tu mente, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar con cosas muy sencillas. ¿Listos? Vas a comenzar a mover un brazo hacia el frente. Eso es. Y ya que dominaste el movimiento, viene lo divertido. El otro brazo hacia atrás. Eso es. Muy bien. Si no puedes, no te preocupes. Lo tienes que volver a intentar. ¿De acuerdo? Una vez que lo has dominado, entonces vas con el otro brazo al frente y dominado atrás. Eso es. Debes de poner mucha atención para que en realidad vaya un brazo al frente y el otro atrás. Está muy fácil, ¿no? Bien, estamos comenzando. Ahora fíjate bien, lo vamos a hacer un poco más sencillo. Esta mano hacia adelante y la otra mano hacia atrás. ¿Ves? Si estás sonriendo es mucho mejor, ¿ok?
Está muy fácil, ¿no? Ahora, vamos a mover las muñecas y las vamos a girar hacia adentro. Este ejercicio lo dominamos casi todos. Ahora, hacia afuera. De hecho, esta es la parte fácil, es la parte normal, sencilla. Pero ahora quiero que intentes lo siguiente. Las dos manos o las dos muñecas hacia el mismo lado. Eso es. Cambia las dos muñecas hacia el mismo lado. Bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo vas hasta ahí? Vamos con el siguiente ejercicio. Fíjate muy bien. Los dedos de la mano están abiertos y el dedo pulgar va al centro. La otra mano, los dedos están cerrados y el dedo pulgar va hacia afuera. ¿De acuerdo? Una vez que estás en esta posición, lo único que vamos a hacer es cambiar. ¿Listos? ¿Qué tal? ¿Lo lograste? Entonces ahora vamos a aumentar la velocidad. ¿Cambio? Cambio. Cambia. Cambio. 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 Eso es. Muy bien. Felicidades si lo lograste. Está muy sencillo. Y si no, estoy seguro que por lo menos te estás divirtiendo. Vamos con otro ejercicio. Fíjate muy bien. Esta mano la vas a hacer arriba y abajo. Eso es. Deja que tu cerebro grabe este movimiento. Concéntrate en que esta mano lo único que va a hacer es arriba y abajo. Muy bien, ya lo tienes. Ahora vamos con la otra mano. Ahora viene lo bueno. Listos. Esta mano sube hacia un lado y hasta arriba. Bajas hacia un lado y hasta abajo. ¿Te fijaste? Va de nuevo. A un lado, arriba. A un lado, abajo. A un lado, arriba. Lo estás grabando en tu cerebro, ¿no? Ok. Ya que lo tienes grabado en tu cerebro, te invito a que lo hagamos todo junto. Ah, ¿verdad? Esta es la parte bonita del ejercicio. Aquí es donde seguramente te estás divirtiendo. Ok. ¿Cómo estamos hasta ahora? Muy bien. Tienes que practicar y practicar para que estos ejercicios te resulten. ¿Listos? Vamos con la siguiente gimnasia cerebral. Ahora te vas a mover hacia un lado. Es muy sencillo. Las instrucciones son, si decimos a la derecha, das un paso a la derecha. Si decimos izquierda, das un paso a la izquierda. Adelante y atrás. Sencillo, ¿no? Ok. Ahora, esto es más recomendable que lo hagas con ayuda de un compañero que te esté guiando. Fíjate bien, en este caso seré yo el que te dé las indicaciones. ¿Listos? Derecha. Izquierda. Adelante. Atrás. Muy bien, lo hicimos excelente. Pero ahora, ¿qué te parece si intentamos hacer todo lo contrario de lo que yo te diga? ¿Estás listo? Comenzamos. Derecha. Adelante. Atrás. Izquierda. Adelante. Atrás. Derecha. Izquierda. Bien, ¿lo lograste? Estoy seguro que sí. Y si no, también estoy seguro que te estás divirtiendo. ¿Ok? Bueno, estos que vimos capaz que para los infantiles pueden resultar un poquito complejos, pero tienen que ver con lo que le llamamos disociación segmentaria también, y aparte de una disociación segmentaria física, hay una disociación, digamos, con la parte intelectual, ¿no? Porque fíjense que nos dice para un lado y tenemos que ir para el otro. Entonces, si nosotros sabemos las nociones espaciales, por ejemplo, que tiene un niño a los 6, a los 7, a los 8 y a los 9 años, que es arriba, abajo, adelante, atrás, entre, podemos hacerlo adaptándolo a eso. En vez de decirle derecha, izquierda, le podemos decir arriba, abajo, adelante, atrás, en el medio,
y empezar a complejizarlo también. Y es un desafío bien interesante donde él, en este caso, tiene que concentrarse intelectualmente y corporalmente hacer lo contrario a la consigna que le están dando. Generalmente al principio se dice la consigna y se hace lo mismo. Y después, de a poquito, se les cambia y tienen que hacer lo contrario. La verdad que es un ejercicio muy interesante donde hay un desarrollo intelectual también interesante. Y los otros, que son, nosotros les llamamos de coordinación, hay una disociación segmentaria y mental también. Tengo que dividir mis partes del cuerpo y poder con un lado, y con un lado de la cabeza también, hacer un movimiento y con el otro. Son ejercitaciones intensas, que no estamos muy habituados a proponerlas y que nos demuestran en la experiencia, en el vivenciarlas, qué importante es poder concentrarse para poder lograrlo. Y la concentración tiene que ver con lo mental. Así que por eso lo estamos proponiendo, ¿no? Como para que también dar cuenta de esto de que pensamiento es movimiento y movimiento es pensamiento. Acá se da perfectamente esa ecuación, por decirlo de alguna forma. Y después una cosa que Fabi cuenta siempre, que a mí me parece muy interesante y que lo ha dicho antes en lo de la corporeidad, ¿no? Digamos, el resultado, por ejemplo, de lo que a cada uno le pasa, en mi caso, cuando no logro que me salgan los ejercicios. Porque por más que lo intento, pues no lo logro. Entonces esto también tiene que ver, como dice Fabi, con la corporeidad, porque tiene que ver con las emociones, tiene que ver con lo que me genera el ejercicio a mí. La respuesta de ese ejercicio, lo que me provoca desde el punto de vista emocional el ejercicio. Entonces, yo creo que eso me parece realmente interesante, porque también ayuda a trabajar con los chicos a que aprendan a gestionar, y a los chicos y no tan chicos, que aprendan a gestionar lo que emocionalmente les provoca el ejercicio. Sí. Sí, tal cual. Y trabajar la frustración. Es que nosotros lo vamos a ver porque vamos a trabajar asertividad, que Fabi conoce bien. En las próximas semanas vamos a trabajar el tema de la asertividad, de la frustración del jugador, de la jugadora, cuando no le sale el ejercicio. O cuando la pelota no llega. O cuando hace lo que tiene que hacer, pero no ocurre lo que le han dicho que va a ocurrir. Entonces, bueno, yo creo que el tema de la asertividad y de la gestión y comunicación de la frustración es un tema importante. ¿Te parece, Fabi, que vayamos viendo, porque ya aquí son las 10:20 de la noche, que vayamos viendo el vídeo de respiración? Sí, me queda decir una cosita que me quedó colgando sobre el equilibrio, que tiene que ver con el sistema vestibular, y que muchas veces vemos niños, niñas y también jóvenes, ¿no? O adolescentes que están como muy inquietos con comportamientos disruptivos, que decimos, ¿qué les pasa? Y está muy vinculado con esta imposibilidad de concentración y que tiene que ver con el sistema vestibular, porque el entrenamiento del sistema vestibular favorece mucho la quietud y la escucha. Entonces, haciendo diferentes propuestas de equilibrio con el propio cuerpo, partiendo desde el propio cuerpo, después con el propio cuerpo en diferentes alturas y anchuras, y también el propio cuerpo con objetos, llevando objetos en equilibrio, primero con las manos, después con la cabeza, complejizándolos, favorece el desarrollo del sistema vestibular y muchas veces esos niños que quedan rotulados como que tienen diversas patologías, simplemente lo que no tienen es desarrollado el sistema vestibular. Me parece que es un dato para tenerlo en cuenta. Antes de ver el vídeo, un resumen, Fabi, por favor, sobre 2 o 3 ideas claves del papel de la respiración en todo esto que venimos hablando. Sí, bueno, primero la importancia que tiene la respiración para nuestro buen vivir, sin duda.
segundo, que tenemos una respiración de subsistencia y es bien importante que ampliemos conciencia en este sentido, ¿no? Que podemos empezar a registrar la respiración para poder enseñarles también a nuestros niños y niñas a respirar y que hay diferentes tipos de respiración y tener en cuenta que la respiración es como nosotros salimos al mundo y entramos al mundo. Ese aire que sacamos y entramos está relacionado con el cómo me vinculo hacia afuera y cómo me vinculo hacia adentro. Entonces, es muy bueno poder hacerlo en forma sistemática, reconocer, registrar cómo me siento y en función de eso poder sostener el aire, largarlo y encontrar la calma y el momento de accionar. Es una estrategia enorme para bajar los niveles de ansiedad y también para vivir más en paz. Y insisto en esto, parece que como igual vivimos con la respiración de subsistencia, está todo bien. Hay que enseñar a respirar y hay que aprender a respirar. Yo no lo escucho, ¿soy yo? Yo tampoco. Ah, no se escucha, Raúl. Estàs silenciat, Raúl, potser és per això. Sí. Efectivamente, si estoy muteado, excepto yo, no lo escucha nadie. Vuelvo para atrás. Ahí, movimiento y pensamiento disociado totalmente, así que vuelvo para atrás inmediatamente. A ver, ahí está. A ver, comparto pantalla. I get really mad when my brother hits me a lot. I don't like it when you say you don't want to play with me. When I'm mad, my brain can get a headache and it can start hurting. Your blood keeps pumping because you're like really mad. And you start to get sweaty because you're getting really, really mad. And then when you start getting really mad, you turn red. When your body can't really control yourself, mad just takes over your body. I just get out of control. It's kind of like if you had a jar and then the jar would be your brain and then you put glitter in the jar and that would be how you would feel. If you shook up the jar and the glitter went everywhere, that would be how your mind works. And it's like spinning around and then you don't have any time to think. And you sometimes punch stuff and people when you don't really mean it. When I get angry, I feel it in my heart. I really don't like when I get angry. The amygdala really reacts, but the prefrontal cortex tries to keep it down. When I feel like I want to, get really angry and yell, I just sometimes, take a deep breath. First you find a place where you can be alone, then you find some way to relax and calm down. When I need to calm down, I take deep breaths. I breathe in through my nose. Sometimes I close my eyes or just take deep breaths.
like it's calming down. It's like not like moving. It's like slowing down and then stops. And the heart pumps slow and then it goes into your brain. It's like all the sparkles are at the bottom of your brain. My brain like slows down and then like I feel more calm and then I'm like ready to speak to that person. Qué clara que la tienen esos niños. La gestualidad cuando cuentan. Bueno, me gustaría saber qué opinan de todo esto, ¿no? Sería muy interesante si ustedes tienen espacios que puedan pensar y construir juntos propuestas así de respiración para los entrenamientos, de equilibrio, de distintos juegos, como para hacerlos con cierta intencionalidad, ¿no? Yo creo que es clave. Creo que el rugby tiene que despertar al siglo XXI. Y esto es parte del siglo XXI. Creo que tiene que ver con la manera en que enfrentamos los procesos formativos de los deportistas en tanto que personas y las personas en tanto que deportistas, digamos. Así que a mí me parece que eso es ineludible, ineludible. Bueno, como habrás visto, Fabi, los catalanes somos muy calmos, terriblemente calmos. En nuestra cultura Entonces respiran mucho. Somos terriblemente respiradores. Los catalanes respiramos constantemente, es una cosa, pero nada. Yo quiero agradecerte enormemente, Fabi, como siempre, enormemente tu generosidad. Es quizás la cosa más impresionante, yo la disfruto enormemente, porque es una persona de un conocimiento y de una generosidad que a mí realmente me fascina. Bueno, nosotros vamos a seguir dándole vueltas a esa idea y a esas cuestiones para llevarlas al entrenamiento de, como dice el programa, de formar personas, digamos, no solo formar jugadores, sino tomar realmente en serio la idea de que somos corresponsables en la formación de las personas a través de nuestro deporte, a través del deporte y a través de lo que pasa en el entrenamiento con los chicos. Así que, nada, gracias a todos, gracias Fabi, un besazo enorme. Gracias a todos. Gracias y nosotros nos vemos el lunes. El lunes seguimos con otro tema de trabajo de competencias, destreza y habilidades terceras.